Blockchain y Web3 son dos cosas totalmente diferentes, pero que realmente necesitan ir una de la mano de la otra. Así que déjame que te explique en todo este vídeo cómo funciona Web3 y toda su historia, y también cómo funciona Blockchain desde dentro. Para empezar, Web3 es la capa de tecnología nueva que está surgiendo a raíz de las criptomonedas, pero realmente no tiene vinculación directa con las criptos, sino que es más un tipo de tecnología nueva que está surgiendo alrededor de todo este ecosistema. Para empezar y para remontarnos y ponernos en contexto un poco sobre de dónde viene toda esta información, tenemos que remontarnos al Web 1, que todos conocemos, que surge en el año 1991, lo que conocemos como la World Wide Web o la WWW, ¿no? Eso tan conocido que solemos utilizar cuando entramos a navegar en Internet. En este tipo de tecnología que surgió, como ya decimos, hace varias décadas, básicamente era una era informativa, en la que cualquier persona o usuario que quisiese hacer algo dentro de Internet simplemente podría escribir. Es decir, yo no podría ni editar ni hacer absolutamente nada. Simplemente ese creador era el que tenía la capacidad de trabajar con esa información. Generalmente estaba supeditada a grandes organismos públicos o temas mucho más institucionales. Como esto fue un problema y las aplicaciones realmente no acababan de encajar, sino que simplemente teníamos los primeros lenguajes, como era el HTML que todos conocemos para crear una página web, y empieza a aparecer las primeras puntaditas de JavaScript, nace esta nueva moda, esta nueva ola traída de el Web 2, que nace prácticamente en el 2004, cuando ya la tecnología e Internet pasan de esa época de los 2000, con ese gran boom de las .com, en donde ya se empieza a familiarizar muchísimo más el uso de esta tecnología. Básicamente, esta tecnología, el punto diferencial que tiene es que no solo es de propiedad personal, sino que también puedes leer, escribir e informarte muchísimo más fácil con toda esta información. Esto es algo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Pues cuando yo me meto en Google, toda esa información que tú estás viendo, pues es la que a ti te sirve como usuario para poder leer, trabajar, escribir, crear tus posts, tus blogs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un problema fundamental, y es que la mayoría de la información que estamos destinando a este tipo de empresas y de organismos, básicamente, al nosotros aceptar esas famosas cookies, estamos dando acceso a multitud de información personal. Pues nuestros datos, nuestro email, quiénes somos, dónde vivimos, cuáles son nuestros gustos, etcétera, etcétera. Para ponerte en contexto, Alphabet prácticamente estuvo, como puedes ver en pantalla, básicamente reportando unos 88.000 millones de dólares, o sea, 88 billones de dólares, básicamente recabados de los ingresos por estas cookies. Es decir, no sale gratis trabajar en Internet o navegar por Internet, sino que realmente estamos pagando con información nuestra propia, con nuestros propios datos, que al final son comercializados y vendidos a entidades externas para que nos puedan vender su producto, para que puedan poner publicidad, etcétera, etcétera. Somos un escaparate básicamente para Google. Como esto presenta un problema fundamental, una de las soluciones que se pusieron fue esta Web 3. Entonces, ¿qué es lo que nos trae nuevo Web 3 que no tengamos en Web 2? Bueno, realmente lo que tratan de hacer es que aumente el denominado factor de descentralización, es decir, que podamos ser bastante más anónimos en la red y sobre todo que la información no posea a unas pocas partes, sino que seamos nosotros mismos, los usuarios, los que poseen toda esta data. Esto suena muy bonito en la teoría, no te lo voy a negar. Yo soy el primero que esto le parece un poco abstracto o es un concepto que realmente no sé dónde encajarlo. Pero déjame que te explique cómo funciona en términos simples. Actualmente, si tú, por ejemplo, vas a un médico o vas a cualquier otro sitio, tienes que entregar tu información. Por ejemplo, imagina, vas al médico, tienes una operación y en esa operación todo tu historial clínico lo puede ver cualquier médico prácticamente que esté trabajando dentro del sistema sanitario. No es algo que esté mal, pero realmente, ¿para qué quiere una persona que ni conozco saber datos sobre mí? No tengo ninguna necesidad. Entonces, el término de Web 3 lo que te permite es que tú, como usuario, puedas llegar a tener el control total sobre tus propios datos. Por ejemplo, si yo trabajo en Web 3 en vez de Web 2, puedo ir a mi centro de salud y simplemente acreditar yo mismo como persona, tiene el valor y la potestad sobre mis datos, de autorizar a qué personas quiero que puedan ver o leer mi historia o mi historial clínico. Por ejemplo, el cirujano que me va a operar, pues solo quiero que lo vea él.
pues el resto de personas no van a tener acceso. Solo yo, como propietario, le doy acceso a esa persona. O sea que ya puedes ver este pequeño caso de uso que realmente ya se está implementando para que veas el funcionamiento que tiene Web3 con respecto a Web2, que tú eres el poseedor completo de tus datos y tú tomas tus propias decisiones. Ahora bien, esto está maravilloso, es transparente, descentralizado y seguro, pero hemos dicho que Web3, aunque es algo diferente a blockchain, tienden a ir de la mano. Entonces, ¿qué es este concepto de blockchain? Que muchísima gente te habrá hablado, esto de las cadenas de bloques, cómo funciona, de qué va este rollo, ¿no? O sea, realmente, ¿para qué lo queremos? Bueno, blockchain básicamente es una tecnología subyacente, es decir, trabaja de manera paralela a lo que es Web3, pero que están íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque toda la información que se trabaja en Web3 es almacenada en blockchain. Entonces, ¿qué es blockchain? Blockchain es básicamente un libro de contabilidad muy grande, en donde cada información o cada transacción y operación que se ejecute se va a almacenar de manera segura. Esto puedes decir, vale, pero la información ya se está almacenando de manera segura. Bueno, no te digo que no, pero realmente la información que contiene blockchain y la gracia por la que básicamente tenemos todo este sistema es porque es un libro completamente digitalizado en donde varias partes, o sea, todos básicamente los que queramos ser parte de esa red, podemos poseer la información de todos los usuarios. Y con ello, que en caso de que hubiese alguna pérdida de información, realmente no nos veamos vulnerados a toda esa información que puede quedar perdida. El ejemplo muy claro, pues ya hemos visto como por ejemplo en España hay veces que se ha vulnerado la seguridad o la información de los pacientes o de algún banco o incluso de Hacienda. Realmente es un ente centralizado en donde si no está bien protegido o no tenemos la suficiente seguridad como para mantenerlo, realmente la información se ve vulnerada y las empresas, incluso los estados, tienen que pagar a esos hackers para poder recuperar la información. En blockchain esto es muchísimo más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas partes repartidas por todo el mundo, es decir, no es algo físico y central, sino que cualquiera podemos ser un nodo realmente con un dispositivo, con un ordenador o con un móvil, podemos ser parte de esa red y podemos brindar toda la seguridad correspondiente, ¿vale? Pues con esas compras, ventas que realicemos, obteniendo beneficios por aportar esa seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, podemos hacer muchísimas cosas. Ahora bien, esta cadena de bloques, la funcionalidad clave que tiene es que la información está almacenada y tiene una vinculación directa con el resto de bloques anteriores. Es decir, nosotros tenemos un bloque. Un bloque va a contener información de lo que hagamos. Por ejemplo, informaciones financieras que haya hecho una persona en Valencia, transferencias bancarias que se hayan ejecutado, compras o datos médicos que hayamos tenido. Toda esa información va a ir cifrada y se va a meter en un bloque, ¿vale? Digámoslo así, una caja. Esa cajita cada X tiempo se va a cerrar y esa información va a ser prácticamente imposible de saber y de descifrar, es decir, va a estar protegida. ¿Cuál es la característica? Que cuando esa caja se cierre, se va a crear una nueva caja en donde va a haber nueva información que se va a ir metiendo. La gracia reside en que la información del nuevo bloque que se está creando tiene vinculación directa con el bloque anterior. Por lo tanto, si tú intentases hackear o vulnerar esta cajita nueva que se está creando, realmente tendrías que modificar todas las anteriores que está viendo. Es decir, es un proceso muy complejo para los ciberdelincuentes, incluso para nosotros mismos, el poder intentar hacer algo malicioso con esa información. Y por lo tanto va a estar muchísimo más segura. Dicho esto, ¿qué es lo que tiene blockchain? ¿Cuáles son sus 3 factores fundamentales y por los que básicamente se rige? Bueno, lo que ves aquí es básicamente un dato. En primer lugar, el dato es esa información que estamos guardando. La transacción, la operación que hemos hecho, nuestros datos personales, cualquier tipo de información. Eso lo englobamos como un dato. Un dato que va a tener cierta información dentro y que va a ir segura y totalmente protegida. El segundo es un identificador único, lo que se conoce como un hash. Es decir, cada transacción que se hace, por ejemplo, mi transacción de ir a comprar una barra de pan, eso va a estar cifrado y va a tener un número, un código identificador, pues como si fuese un código de barras. Lo mismo pero en blockchain. Entonces siempre vamos a poder llegar a saber qué ha sucedido en esa transacción, porque hemos dicho que la blockchain es trazable y sobre todo transparente. Entonces lo vamos a poder ver sin ningún tipo de problema. Y por último tenemos lo que se denomina el hash del bloque anterior, que como hemos dicho es esa parte de seguridad extra que le añadimos para que siempre exista un vínculo entre toda la información que haya y podamos tener una seguridad mucho más robusta.
Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que entiendas cómo funciona todo esto de blockchain y cómo se almacena la información. Imagina que tú y tus amigos vais a un sitio, cenáis y tenéis que pagar una cena. De manera normal, cada vez que alguien paga, pues lo podemos meter en un mensaje de WhatsApp o en un Tricount para saber exactamente cuánto le debemos a X persona, ¿no? Pues somos un grupo muy grande y necesitamos ir dividiéndolo. Ahora bien, cuando ese viaje o esa cena realmente haya acabado, podemos hacer un resumen de la información y decimos, oye, tú me debes tanto y le tienes que pagar a esta persona. ¿Qué pasa? Que esa información puede llegar a ser vulnerada. Por ejemplo, borro ese WhatsApp. ¿Dónde está ese WhatsApp? No lo sé, no sé cuánto te tenía que dar. Entonces esa información se queda perdida. No sabemos realmente cuál es el costo o a quién va destinado ese capital. Vale, pues sin embargo con blockchain esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque toda la información es persistente, es decir, siempre tiene que estar almacenada en un sitio. Por lo tanto, tú, yo o cualquier persona va a poder consultarla sin ningún tipo de problema y va a ser muchísimo más eficiente y seguro de lo que estamos acostumbrados a hacer. Para que todo esto no te suene muy a chino, ¿vale? Te voy a explicar con un ejemplo práctico realmente el cómo funciona toda esta información, ¿no? Porque suena un poquito abstracto, pero realmente es algo mucho más sencillo de entender. Lo que estás viendo en pantalla es un SHA-256, que traducido al castellano viene a ser ese dato que nosotros vamos a almacenar de manera segura, ¿vale? Va a ser una serie de números y de letras cifrados que tú y yo no sabemos qué quiere decir, ¿vale? Entonces, supongamos que tenemos una cuenta global que hemos pagado entre todos una cena, ¿no? Y tenemos que poner, oye, tenemos que pagarle 1 euro a Jaime, 2 euros a Elena y 3 a Juan, ¿vale? Como vemos aquí, esta información que para nosotros es la información que podemos tener de manera normal, pues oye, envío un WhatsApp, realmente en blockchain lo que se hace con los datos es cifrarlos. Entonces, tú realmente no vas a saber qué pone si yo te dijese esto, pero lo que me dice este hash es, dentro de este código cifrado tienes esta información. Entonces, ¿esto qué permite? Pues que los datos estén totalmente íntegros, pero para un ser humano es imposible de leer. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que si cualquier persona, imaginémonos, alguien me quiere engañar dentro del grupo y me dice que no le debemos 3 euros a Juan, sino que le debemos 5. Como puedes ver, la información y el hash está cambiando. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo intento vulnerar o cambiar, modificar cualquier dato, cualquier persona que estemos dentro de esta blockchain vamos a poder identificarlo y vamos a poder señalar al culpable, que al final es lo que queremos, ¿no? Que seamos transparentes y seamos justos. Entonces, cuando cualquier persona intente modificar esta información, lo que va a producir es que todos vamos a poder ver cómo está afectando a dicha información. Ahora, esto es un hash, es decir, esto es cómo podemos cifrar la información, lo que hemos mencionado como el dato. Pero dentro de blockchain hemos dicho que podemos tener diferentes bloques. Entonces, ¿cómo funciona todo esto de los bloques y la información que tenemos? Bueno, volvamos al mismo ejemplo, ¿vale? Supongamos que aquí tenemos información, 2 euros a Elena y 3 a Juan. ¿Vale? Entonces aquí nosotros tenemos una información y le estamos diciendo, oye, en el bloque 1 me vas a almacenar esta información que le debemos a X personas. Como puedes ver aquí, se nos está generando una información, un hash que va referenciado al bloque. ¿Vale? Entonces tenemos una seguridad por parte de la data que va a tener su propio hash y dentro del bloque más grande va a tener una seguridad para ese bloque. Entonces tenemos un, por así decirlo, doble factor de seguridad. Y aquí vamos simplemente a minar ese bloque y ya nos va a verificar que la información está correcta. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos posteriormente? Pues algo muy sencillo. Cuando yo añada nueva información a todo este sistema, ¿vale? Como puedes ver, van cambiando los hashes que vienen debajo del siguiente bloque. Y si te das cuenta, un factor fundamental que todos preservan es que la información del bloque, lo que se conoce como el hash, va a ser igual tanto en el bloque 2 como en el bloque 1, ¿vale? Esa primera transacción va a ir de manera igual. ¿Por qué? Pues esto es lo que hemos dicho, que tienen esa vinculación con los bloques anteriores. Entonces, el bloque 2 siempre tiene como referencia la información de hash del bloque 1, para que tú como usuario sepas que antes estaba ligado a ese bloque y que nadie lo ha podido vulnerar. Entonces, esto es básicamente el proceso que sigue la blockchain para ir verificando cada una de las
operaciones que hay y cada uno de los bloques que se están ejecutando. Esto lo podemos dificultar muchísimo, ¿vale? Pues podríamos meter muchísimos más datos. Esto, para hacértelo muy sencillo, el nonce es un número, básicamente el número único que vas a poder encontrar dentro de ese sistema para que sea válido. Es decir, es un identificador único que desaparece una vez se genera el bloque y que es único para cada uno de los bloques. Nunca se puede llegar a repetir. Y por otro lado, también verás que aquí sigue una secuencia de ceros sucesiva. Esta secuencia tiene que ver con la dificultad de generar el bloque. Cuanto más difícil sea generar un bloque, más ceros te vas a encontrar aquí. Por eso en Bitcoin verás que hay unos 14, 16. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar una solución a ese bloque. Cuanto más sencillo sea, menos ceros tendrá. Lo que a su vez equivale a que la blockchain tiende a ser también menos segura. Así que ya te puedes hacer una idea de cómo funciona todo esto. Ahora bien, ahora que ya has visto el ejemplo, has visto cómo funciona, ¿por qué te quiero decir todo esto? Bueno, pues básicamente porque la blockchain tiene unas 4 o 5 características fundamentales. Como hemos dicho, en primer lugar, la descentralización. Nadie es poseedor de nada y todos podemos ser partícipes de ello. Así que podemos actuar nosotros mismos como parte de esa red. En segundo lugar, es inmutable. Hemos visto que la información que viene en un bloque no se puede alterar. Y si se altera, la vamos a ver. Y también podemos ver que es transparente. Toda la información que tenemos vamos a poder verla y leerla nosotros mismos. Nadie es propiedad de absolutamente nada. También tendremos la seguridad. Hemos visto que es muy segura por esos algoritmos y esos hashes, esa verificación. Y también es muy confiable. Pues cuanta más seguridad, más confianza tiende a generar este ecosistema. Ahora bien, este blockchain suele ir de la mano con las criptomonedas. Tú piensas en criptos y dices, cripto, blockchain. Pero realmente no solo blockchain se utiliza para criptomonedas, sino que podemos tener diferentes casos de uso que te ayuden a ti, como inversor, como usuario, como creador de negocio, a poder construir soluciones basadas en blockchain. Recuerda que blockchain va separado de las criptomonedas, no tienen nada que ver, son dos conceptos totalmente diferentes. Así que la pregunta más recurrente que me suelen hacer es, vale, ¿para qué quiero yo realmente saber esto de blockchain? ¿O cómo me puede ayudar a mí en mi día a día? Bueno, déjame que te diga unos casos reales, casos de uso reales que se están ejecutando, para que puedas ver cómo tú mismo lo puedes llegar a implementar o te puedes beneficiar de todo este sistema y de toda esta tecnología blockchain. El primero de ellos y el más conocido es las cadenas logísticas. Las cadenas logísticas al final requieren de muchísima trazabilidad de los productos. Pues pongamos un ejemplo, Amazon, Nike, cualquier empresa de e-commerce, cualquier empresa de suministros o de transporte. Al final requieren muchísima logística y esa logística tiene que ser trazada, tiene que saberse dónde está en cada momento. Bueno, pues una de las cosas que ya están empezando a utilizar este tipo de empresas, no es que me lo invente yo, sino que tú mismo lo vas a poder investigar, es básicamente procesar y ser capaces de trazar toda esa información que está sucediendo, que actualmente ya se puede hacer de manera normal, sin usar blockchain, no te voy a engañar, pero que realmente utilizar blockchain le aporta una capa de seguridad extra a todos estos datos y también hace mucho más sencillo saber de dónde está nuestra mercancía, qué está sucediendo con ella y al final tener mucho más control sobre todo ello. Además, de cara al usuario, pues también le podemos permitir, como hemos visto anteriormente, que no tenga por qué facilitar todos mis datos. Por ejemplo, si yo quiero pedir un colchón a Amazon, no hace falta que Amazon tenga por qué saber todos mis datos financieros o todos los datos de mi persona, mi DNI, mi correo, etcétera, etcétera. No es necesario. Entonces podemos meter sistemas de blockchain para que también nuestra identidad quede mucho más protegida. Amazon sepa que lo estamos comprando nosotros, pero sin la necesidad de que ellos guarden o incluso puedan llegar a ver nuestra información, sino que simplemente confíen en que es real porque está blockchain detrás. Así que ya sabes que esto se puede utilizar muchísimo y sobre todo eficienta mucho los procesos y los tiempos de ejecución. Otro tema importante, las notarías. O sea, te habrá pasado seguramente que te tiras horas y horas y horas para ejecutar cosas ante notario. Perdes tiempo, necesitas muchísimo papeleo y al final te cuesta un sablazo por una firma, una mera firma, ¿no? Que todo esto al final tiende a repercutirse en esta firma tiene que ser almacenada en un sitio, luego tenemos que hacer una copia, etc, etc. Todo esto con blockchain, pues esa misma firma que tú haces, puedes hacer una firma digital online, se queda registrada en blockchain y no la va a poder tocar absolutamente nadie. Y todos estos tiempos
gastos que tienes totalmente innecesarios, pues con las notarías se van a poder suprimir muy muy rápidamente. Así que si eres notario, yo que tú me tomaría nota y empezaría ya a ejecutar ciertos cambios o a intentar ver cómo poder adaptar esta tecnología, porque te va a ahorrar muchísimo dinero y sobre todo vas a obtener muchos más beneficios con todo ello. Y por último, ya tenemos también la inversión inmobiliaria, un tema súper sonado. La inversión inmobiliaria pues es algo que aquí en España sobre todo se trabaja muchísimo, pero que realmente requiere de costes muy grandes. Si yo quiero invertir, ahora mismo me es muy complejo. A lo mejor me tengo que comprar la casa entera y no tengo capital como para hacerlo, o tengo que hacer una reforma. Pues algunas soluciones que están surgiendo en base a blockchain es la posibilidad de que una empresa compre la casa, por ejemplo, una empresa que se dedique a todo esto, ¿no? Pues de reformas, o una empresa que tenga la capacidad de hacer edificios o bloques enteros. Puede llegar a crear todo este sistema, puede ser el propietario de todo ello, pero luego puede emitir financiación, es decir, que nosotros como usuarios entremos a comprar dichos productos, una casa, una participación, etcétera, etcétera, colaborando con toda esa financiación, pero siendo nosotros poseedores de una parte de todo ese capital. Así que conseguimos, 1, la promotora puede conseguir financiación más fácil, y 2, nosotros no tenemos que preocuparnos por tantísimas historias que tiene comprarse una casa, pero sí que podemos llegar a participar en los beneficios que nos aporten. O sea que es algo que realmente ayuda muchísimo. Si quieres investigar, pues trata de optar por aplicaciones como Rental, que es una empresa española de inmobiliario, para que veas un poquito cómo se mueven ellos. Pero básicamente es lo que te acabo de mencionar. Como te digo, hay miles de aplicaciones y nos podríamos tirar horas mencionándolos. Pero bueno, simplemente por mencionarte algunas cortas, pues educación, todo el tema de certificados digitales, todo el tema de notas, facilidades para el usuario, mediciones, etcétera, etcétera. Todo eso se puede hacer muchísimo más rápido. Incluso también en el transporte. Pues oye, que podamos llegar a validar quiénes somos con nuestra tarjeta o nuestro abono transporte cuando montemos en el autobús o en el AVE, ¿no? Pues no hace falta perder tantísimo tiempo en las cajas o tener a tantísimas personas para ejecutar todo eso. Ahora que ya sabes todo lo que es lo básico de blockchain y de Web3, solo te falta conocer los tipos de blockchain que te puedes encontrar cuando trabajes con este ecosistema. Si tienes dudas, no olvides dejármela en comentarios y sobre todo no olvides suscribirte si quieres estar a la última con todos los temas de blockchain dentro de nuestro canal.